Hoy te recomiendo estos dos thrillers. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un vídeo muy sencillito. Os voy a recomendar dos thrillers, os voy a recomendar una autora, porque son dos thrillers de la misma autora, que tenéis que leer. Que si no habéis leído ya, lo tenéis que leer y os estáis perdiendo cosas con esta señora. De verdad, yo muy fan, muy fan. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis apoyar mi contenido dando like al vídeo, suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis todas mis redes sociales y también el enlace a Patreon por si queréis apoyarme todavía un poquito más y acceder a un montón de contenido exclusivo, vídeos exclusivos, actividades, club de lectura, muchas cosas. Y ahora sí, vamos allá. Como os digo, vídeo muy sencillito porque yo os vengo a hablar de Kanae Minato. Pero os vengo a hablar de Kanae Minato en plan, os voy a hacer una reseña, os voy a hacer una biografía de... No, os voy a hablar de Kanae Minato diciendo Kanae Minato, autora. Tiene estos dos libros traducidos al español, Confesiones, Penitencia, leedlos. Y ya está. Y se habría acabado el vídeo. Os voy a contar un poquito más, pero lo que es el mensaje, o sea, lo que es el motivo por el que yo he dicho me tengo que sentar aquí y darles esta joya de conocimiento, es este. O sea, es que no hay más. Son dos thrillers que son muy cortitos, o sea, se leen volados. Yo ambos los he leído en lectura conjunta, ambos los hemos leído en mi club de lectura, este cuando se publicó aquí en España, o sea, hace ya un tiempito, y este lo acabamos de leer en el club de lectura del Callejón del Misterio, que es el club de lectura de Patreon, y entonces les he dado más teatrillo, porque claro, teníamos metas y tal. Pero si tú no tienes metas, ni tienes obligación, ni tienes nada de nada, tú esto te lo lees en una tarde... Menos, en media tarde. Te lo lees en una hora, porque es que literal no se puede parar de leer. Te vuela la cabeza todo el rato y es súper fácil de leer. Porque es todo el rato como si alguien, como si una amiga o como si alguien te estuviera contando una historia, porque es que es así, es que es gente contándote su historia en cada capítulo. Entonces vuelas por las páginas, te olvidas de que estás leyendo y encima te cuentan unas historias. Madre mía, qué historias, qué telenovela truculenta es esta. Todo el rato tú dices... Ya no puede pasar nada peor. Sí puede. Sí puede. Y sigue pasando. Pero es verdad que tiene un estilo muy asiático, es una autora japonesa y se nota mucho en que te cuenta cosas muy chungas, ¿vale? Muy duras, pero yo las tolero muy bien porque tiene un punto de vista un poquito más frío, un poco más objetivo, o sea, no se recrea en escenas sangrientas ni nada de eso, o sea, te cuenta cosas horribles, pero de una forma como muy en plan, fui a comprar el pan, tú la ves aquí. Esta chica es monísima, tiene una pinta de ser una buenísima persona, ¿sabes? Inocente ella. Bueno, pues en su cabeza hay cosas muy oscuras. Yo no sé, porque madre mía lo que sale de esa cabecita. Os cuento un poco que Confesiones es el primero que vino a España, Penitencia el segundo, de ambos hay adaptación cinematográfica pero que tiene ya unos añitos y no sé cómo de disponible está por aquí, yo no las he visto, pero os recomiendo mucho leer los libros, ya os digo que son súper amenos. La estructura de ambos es la misma, que es un poco lo que os he mencionado, ¿no? Cada capítulo está en primera persona y cada capítulo está narrado por un personaje diferente, entonces vas viendo como una misma historia desde los ojos de cada uno de los involucrados de alguna manera en la historia. Y es súper chulo porque así vas viendo como todos los ángulos que tiene la historia y te va desmintiendo la historia, uno te va desmintiendo la historia del anterior y vas entendiendo cada vez más qué ha pasado y por supuesto hay un misterio que no descubres hasta el final como el qué o el quién o el cómo. Me gusta muchísimo, sobre todo por la manera esa que tiene de escribir. Y también su forma de escribir me gusta mucho porque consigue meterte 100% en la mente de todos los personajes. Tiene un desarrollo de personajes que es completamente increíble. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien, sí, tal cual, pero es que ¿habéis visto lo finos que son? Bueno, pues el desarrollo de personajes que te hace es brutal. Pero es que dices, es fino. Ya, pero es que más aún, porque te estoy diciendo que a cada personaje lo desarrolla prácticamente solo en un capítulo. Y es, bueno, es que es una radiografía de un perfil de personalidad que detallado, maravilloso, empatizas a lo loco con personas que, pues, tienen sus cositas, o sea que a veces dices, esto es difícil, no voy a empatizar con esta gente. Pues sí, porque además te lo contextualiza muchísimo, encima está súper guay ver todas esas diferencias culturales que tenemos, todas sus historias además tienen un punto de crítica social muy gordo, entonces sí que tiene importancia
Francia esa forma de hacer cultural, ¿no? Esas diferencias culturales, te tienes que meter un poco en su cultura para entender algunos de los conflictos que están pasando aquí, pero lo hace de forma que lo entiendes súper fácil, entonces aprendes cosas también, empatizas con cosas diferentes y te vuela la cabeza de muchas maneras. O sea, te vuela la cabeza de thriller, de oh my god, qué plot twist, pero también te vuela la cabeza de madre mía, cómo es la educación allí, cómo tratan este tipo de cosas, no sé, muchas cosas. Es que no os quiero decir los temas en concreto tampoco, porque creo que como que hay que hablar poco de las historias, hay que hablar más un poco de el general que de las historias, porque todo es spoiler y lo que mola es empezar a leer y no saber qué va a pasar en ningún momento, pero diría que Confesiones se centra un poquito más en el tema de la educación en Japón, del sistema educativo y de la presión que se ejerce en los jóvenes para que estudien y hagan X carrera o tengan un buen futuro. Y en Penitencia, sin embargo, creo que se centra un poquito más en los temas de género y en el abuso hacia las mujeres y la discriminación hacia la mujer y cómo de difícil es ser una mujer cuando tienes todas esas presiones y lo que se espera de ti, aunque también toca mucho el tema del sistema educativo, la verdad. Y tú dirás, uff, qué intensidad, a lo mejor a mí no me apetece aprender sobre el sistema educativo en Japón, vale, pero es que da igual porque te lo está contando con una historia de thriller súper creepy, súper enganchona, que te va a mantener ahí pegadísima y que encima es muy, muy telenovela. Fallito, para mí no es un fallito, yo me lo gozo, pero bueno, finales realistas, no, o sea, esto, he repetido ya un par de veces la palabra telenovela, bueno, pues esto vendría a ser, ¿vale? Entonces, es el salseo mayor, un salseo monumental para llegar a un final que te huele la cabeza, pero tú dices, a ver, si pongo esto realmente aquí un poco en orden, igual no me lo termino de creer en todo, porque aquí una casualidad, aquí una locura, aquí un no sé qué. Bueno, ya, pero es que esas cosas son las que te hacen disfrutarlo muchísimo. Así que para mí no es un fallo. Pero bueno, lo digo porque el tema, eso, ser realista y tal en estos libros, a veces la gente lo considera como tal. Yo no. Yo os lo recomiendo de principio a fin. ¿Cuál es mejor? Los dos son buenísimos. Los dos son muy buenos. Yo he oído a mucha gente decir que Confesiones les gustó más que Penitencia. A mí creo que me ha gustado más Penitencia porque me gusta mucho más los temas que trata. Es verdad que Penitencia es un poquito más duro para mí en algunos temas que toca que Confesiones, pero realmente los dos son bastante duros. Pero bueno, Penitencia tiene algunos momentos un poco más, pero ya digo que se sobrellevan muy bien. Yo leería los dos. ¿Por qué? Porque si te ha gustado uno, te va a gustar el otro. Si te ha gustado el otro, te va a gustar el uno. Porque ya digo que vienen a ser lo mismo. O sea, tiene un estilo muy particular, es la misma estructura, es como el mismo libro, pero no como algo negativo, sino que es el mismo libro contándote historias diferentes, poniendo el foco en otra cosa y siendo un misterio diferente. ¿Sabéis? En plan Agatha Christie, de escribes todo el rato lo mismo, pero no porque son historias diferentes. Bueno, pues es lo mismo, pero con un estilo que no tiene nada que ver con Agatha Christie, pero para que nos entendamos. Concretemos un poquito más. Confesiones. Una profesora a la que se le ha muerto una hija, una niña pequeña que se murió ahogada en la piscina del colegio donde ella trabajaba. Y se supone que es un accidente, pero de repente en el primer capítulo ya descubrimos que ella no se cree que sea un accidente y es más, tiene sus sospechas sobre algunos de sus alumnos del colegio donde ella trabaja. Ella es profesora, da clase a alumnos que son en plan pequeños pero adolescentes y su hija era mucho más pequeña, en plan 4 años y se ahogó en la piscina del colegio porque estaba ahí simplemente esperando a su madre un día. Y se supone que se había caído, se había ahogado por accidente tal, pero ella un día está en clase y les dice a sus alumnos, yo no creo que sea un accidente. Y además os cuento esto y empieza a contar sus cosas, a contar sus sospechas y a contar cosas muy turbias. Y después ya pues vamos viendo el incidente de esa niña que murió desde distintos puntos de vista. Penitencia. Tenemos a 4 amigas, a 4 niñas que son amigas en un pueblo muy pequeñito de Japón. Y en ese pueblo de repente viene gente nueva porque se abre una empresa, entonces viene gente nueva que viene de la ciudad y como que están ahí un poco que no se integran mucho porque tienen puntos de vista de la vida pues muy diferentes. Y estas niñas, ¿qué pasa? Que empiezan a jugar con una niña de esas familias que venían de la ciudad. Un día están las 5 jugando y un señor aparece y se carga a la niña que viene de la ciudad.
pasa una cosa muy traumática y la niña muere. Y después vamos a ir viendo qué ha pasado con estas 4 niñas que vivieron ese suceso traumático a lo largo de los años, vamos conociendo cómo son de adultas y vamos también viendo la narración de los hechos que tiene cada una de ellas después de muchos años, pues cómo lo recuerdan y cómo lo han vivido y qué es lo que pasó y lo que no pasó, y entre tal y cual está la madre de la niña muerta, que superarlo no lo ha superado y les guarda pelín de rencor, porque dicen, a ver, si erais 5 y estabais ahí juntas, ¿cómo puede ser que dejasteis que a mi niña le pasara nada? Y la señora no está bien, y el libro se llama Penitencia, ¿sabéis? Leeros los dos, los vais a disfrutar segurísimo, o sea, es que creo que es un acierto, seguro. Y después me contáis, y si ya los habéis leído, contadme en comentarios qué os han parecido, cuál os gustó más y todas las cosas que queráis, y si tenéis alguna recomendación extra, pues como siempre, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que nos veamos muy pronto en otros vídeos. Y muchísimas gracias a todas mis Patreon por apoyar tantísimo mi contenido y hacer posible que yo siga grabando los vídeos y haciendo todas las cosas que hago. Y además muchísimas gracias a todas las que formáis parte del club de lectura, porque pues me habéis acompañado en la lectura de estos 2 libros y los hemos gozado juntitas. ¡Chao!